El sol se ocultaba tras las montañas, lanzando un resplandor dorado sobre la pequeña villa de San Miguel. La anciana Clara, con el cuerpo encorvado por el peso de los años, miraba a través de la ventana empañada de su modesta casa. Mientras el viento acariciaba su rostro arrugado, un profundo sentimiento de melancolía la envolvía. Aquel día, su hijo Lucas había llegado, pero no con la sonrisa que normalmente iluminaba su rostro. En lugar de eso, su expresión era fría, casi ajena. «Madre, necesito que me entregues la casa. Ya no puedo seguir manteniendo este lugar. Los gastos son demasiados», había dicho Lucas, infiriendo que ella no tenía valor alguno en su vida. Clara, sintiendo que el corazón se le encogía, no pudo evitar que las lágrimas brotaran de sus ojos. Trató de recordar aquellos días en que él era un niño, cuando la risa y la alegría llenaban su hogar. Aquel mismo hogar que había construido con sacrificio, amor y sin fin de desvelos. Momentos más tarde, Lucas abandonó la casa, cerrando la puerta de forma contundente, como un último golpe a la dignidad de su madre. Sin una palabra de despedida, se marchó por la oscura calle, dejándola sola una vez más. La anciana sintió cómo la soledad se apoderaba de ella, como un manto pesado que cubría su existencia. La casa, que había sido refugio y hogar, comenzaba a parecerle una prisión vacía. Clara miró el balde que tenía a su lado, un objeto cotidiano, desgastado por el tiempo. En ese balde, sin embargo, había algo que significaba mucho más que el hogar que Lucas ansiaba despojarla. Era la última conexión tangible con el pasado, un tesoro que había ocultado para los momentos difíciles, que ahora se tornaban cada vez más evidentes. Su corazón se apretó al pensar que su propio hijo la había abandonado, pero en el fondo sabía que todavía había algo en ella que no podía ser arrebatado. Mientras barría la calle, con movimientos lentos, el sonido de la escoba, al rasgar el suelo, se convertía en un eco de su soledad. Rememoraba los días en que su hogar se llenaba de risas, de amigos y de familia. Cada rincón de la casa evocaba un recuerdo, desde la mesa grande, donde celebraban las fiestas, hasta el rincón del jardín, donde solía jugar con Lucas. Clara había trabajado duramente para mantener cada uno de esos momentos, pero ahora todo parecía un eco lejano. «¿Por qué, Lucas?», se preguntaba, mientras el viento jugaba con su cabello canoso. «¿Por qué me dejas así, en la soledad y el abandono?». Sin embargo, a pesar de su dolor, Clara decidió que no podía rendirse. Había construido su vida a partir de sacrificios. A lo largo de los años, había aprendido a enfrentar las adversidades con dignidad, con la cabeza en alto y el corazón lleno de esperanza. Al caer la noche, las luces de la villa comenzaron a brillar. Clara se sentó en la mesa de la cocina, un moblaje viejo, pero que había recibido cada uno de sus cuidados. A su alrededor, fotografías enmarcadas contaban la historia de su vida. Una imagen capturó su atención. Lucas, pequeño, vestido de marinero, con una sonrisa que iluminaba su rostro. Aquel niño juguetón había crecido y olvidado las enseñanzas de amor y respeto que ella había intentado inculcarle. En el fondo del balde, Clara sabía que había algo más que solo recuerdos y dolor. El tiempo había puesto en su vida un camino lleno de sacrificios, pero también había construido un legado. Cada arruga en su rostro era un cuento, cada cicatriz una batalla ganada. Con un suspiro profundo, se levantó y se dirigió a su pequeño altar, donde guardaba aquellos objetos que representaban su vida. Se sentó en el suelo frío, sacando lentamente el objeto escondido en el balde. Era una pequeña caja de madera, desgastada, pero bien cuidada. Dentro se hallaban cartas de amor que había escrito a su difunto esposo, fotografías de aquellos primeros días juntos y una carta que había escrito para Lucas en un momento de gran desilusión.
Pero había algo más. Una nota que había recibido años atrás de un amigo. «Clara, guarda esto, será importante algún día», le había dicho. En ese momento, un rayo de luz iluminó su mente. Sabía que había algo en esas carpas, algo que podía cambiar su situación actual. Algo que podría asegurar que nunca sería olvidada o ignorada. Pero no era el momento de revelarlo. Necesitaba prepararse, organizar sus pensamientos y enfrentar lo que vendría. Clara reflexionó sobre la vida que había vivido y sobre el hijo que había criado. Se sentía como un ave herida, pero aún con alas. A pesar del desdén, aún había amor en su corazón. Mientras el viento soplaba fuera de su hogar, ella decidió que no lucharía solo por sí misma, sino también para mostrarle a Lucas que él había cometido un error que podría costarle más de lo que había imaginado. Los días pasaron lentamente, pero Clara no se dejaba vencer. Sabía que debía enfrentarse a su hijo. Necesitaba que él comprendiera que una madre no se abandona, que los sacrificios no se olvidan. Ella tenía un plan. Aunque pequeño, era un poder que nunca pensó tener en sus manos. No se dejaría vencer tan fácilmente. Con determinación, Clara se levantó y dijo en voz alta: «Lucas, tendrás que escucharme. No puedes deshacerte de mí tan fácilmente». Así, mientras el eco de su voz resonaba en la decrépita casa, una chispa de esperanza se encendió en su corazón. La lucha apenas comenzaba. Si esta historia te está llegando al corazón, te invito a suscribirte a este canal. Tu apoyo significa mucho para mí y me ayuda a seguir compartiendo relatos que nos hacen reflexionar. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde dónde me escuchas? Clara se quedó en la entrada de su casa, observando cómo Lucas se alejaba, su figura desvaneciéndose en la penumbra. La puerta se cerró con un estruendo que resonó en su pecho, como si cada golpe fuera un recordatorio de su soledad. El aire fresco de la noche llenaba su hogar, pero no podía sentirlo. En su mente, las memorias de su juventud empezaron a aflorar, trayendo consigo un torrente de emociones. Recordó los días en que su hogar estaba lleno de risas, las fiestas de cumpleaños donde el pastel se compartía entre amigos y familiares, y Lucas corría por el jardín persiguiendo a los primos. Las voces alegres, el aroma de la comida recién hecha, todo eso ahora parecía parte de un sueño lejano. Clara se sentó en la vieja silla de su cocina, el crujir de la madera familiar y confortable, y dejó que las lágrimas fluyeran libremente. Mientras se secaba las mejillas con el dorso de la mano, su mirada se posó en el balde que había estado a su lado durante la tarde. «¿Qué mal hice para merecer esto?», se preguntaba. No solo había criado a Lucas, sino que también había trabajado incansablemente en los campos, levantando cada piedra, cosechando cada grano, siempre con la esperanza de brindarle un futuro mejor. Sin embargo, la ambición de su hijo lo había cegado, llevándolo a olvidar lo que realmente importaba. La anciana se levantó de su silla y comenzó a caminar por la casa, tocando las paredes con dedos temblorosos. Cada rincón contaba su historia, y Clara sabía que, aunque el abandono le pesaba en el alma, no podía dejar que eso la definiera. Decidió que, a pesar de todo, había algo que debía hacer. Había algo en su corazón que aún latía con fuerza, un legado que debía ser protegido. En su habitación, Clara abrió el armario, donde guardaba viejas mantas y ropa descolorida. Tras un abrigo polvoriento, encontró una caja de cartón. Con cuidado, la sacó y la colocó sobre la cama. Su corazón palpitaba con fuerza mientras la abría. Dentro había cartas, fotografías y recuerdos de momentos que había atesorado durante años. La carta que había escrito a Lucas cuando era un niño, aquellas palabras llenas de amor y esperanzas, ahora parecían llenar el aire con un eco de tristeza. «Querido Lucas», comenzó a leer en voz baja, sintiendo cada palabra como si fuera un recordatorio de un pasado que anhelaba revivir. «Te amo más de lo que las palabras pueden expresar. Cada día mis sacrificios son por ti, con la esperanza de que alguna vez entiendas el valor de la familia». Las lágrimas se deslizaban por sus mejillas,
mientras recordaba aquellos días. La fe y la dedicación que había puesto en cada letra ahora se sentían como un grito en el vacío. Clara cerró la carta y se dirigió al balde. Con un suspiro profundo, decidió que no podía dejar que su historia terminara en abandono. En el fondo del balde, la pequeña caja de madera esperaba a ser abierta. Con manos temblorosas, la sacó y la colocó sobre la mesa. Era el momento de descubrir lo que había guardado con tanto celo. Mientras la abría, el sonido de la madera chirriante resonó en la habitación. Con cada tapa que se levantaba, el aire se llenaba de un palpable sentido de expectativa. Dentro, encontró objetos que habían marcado su vida. Un anillo de matrimonio que había pertenecido a su difunto esposo, cartas de amor y un viejo diario donde había anotado sus sueños y frustraciones. Pero entre ellos, un objeto brilló con una luz especial, un medallón. Su corazón se aceleró al reconocerlo. Era un regalo que su marido le había dado en su juventud, lleno de promesas y amor eterno. Clara lo sostuvo en sus manos, sintiendo su frío metal contra su piel. Era más que un simple objeto, era un símbolo de su vida, de sus elecciones y de lo que había construido a pesar de las adversidades. Si Lucas no puede ver el valor de lo que hemos creado, quizás este medallón le abra los ojos, pensó. Decidida a no dejar que su historia terminara en soledad, Clara comenzó a escribir una carta, una última carta para su hijo. En ella no solo hablaría de sus sentimientos, sino que también le revelaría el secreto escondido en el medallón, el legado que había construido a lo largo de su vida, un legado que podría cambiar la perspectiva de Lucas si alguna vez decidía volver. Mientras escribía, las palabras fluyeron con la fuerza de sus emociones. Clara expresó su dolor, su amor y sobre todo su deseo de que Lucas comprendiera que la verdadera riqueza no se medía en posesiones materiales, sino en los lazos que unían a la familia. A medida que las lágrimas caían sobre el papel, se dio cuenta de que estaba creando un nuevo capítulo, uno que podría empezar a sanar las viejas heridas. Con la carta terminada, Clara cerró el medallón y la guardó junto a ella. El viento soplaba suavemente a través de la ventana abierta, trayendo consigo el murmullo del mundo exterior. Mañana será un nuevo día, pensó, sintiendo que a pesar del dolor había un atisbo de esperanza. Era el momento de enfrentar el futuro con valentía, de hacer que su voz se escuchara, incluso si Lucas decidía permanecer en el silencio. Así, con el corazón lleno de determinación, Clara se recostó en su cama, sintiendo que aunque la soledad la envolvía, también había un fuego en su interior que no se apagaría. Su historia aún no había terminado, y estaba lista para luchar por lo que le pertenecía, su dignidad, su legado y sobre todo, su amor por su hijo. Mientras el sueño la envolvía, una idea brillante iluminó su mente. La vida siempre tenía la capacidad de sorprendernos, y tal vez, solo tal vez, Lucas podría entender su mensaje. «Todo lo que tengo es tuyo, hijo», susurró en la oscuridad, cerrando los ojos con la esperanza de un nuevo amanecer. Si esta historia te está llegando al corazón, te invito a suscribirte a este canal. Tu apoyo significa mucho para mí y me ayuda a seguir compartiendo relatos que nos hacen reflexionar. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde dónde me escuchas? Clara respiró hondo mientras contemplaba el medallón en su mano, sintiendo la historia que llevaba consigo. Era un objeto que había estado presente en los momentos más significativos de su vida, un testigo silente de su amor y sacrificios. «No puedo dejar que mi legado se pierda», pensó, mientras una nueva determinación brotaba en su interior. Con cada objeto que extraía de la caja, recordaba las promesas y los sueños que habían compartido con su difunto esposo, sueños que su hijo nunca había llegado a conocer.
Decidida a transmitir ese legado, Clara se sentó a escribir su última carta. Con cada palabra, sentía que una parte de sí misma renacía. La pluma danzaba sobre el papel, entrelazando recuerdos de amor y esperanza. Querido Lucas, comenzó nuevamente. Hoy he encontrado algo que nos conecta a tu padre y a mí, de una manera que nunca te he contado. Estos objetos que guardo son más que simples recuerdos, son símbolos de un amor que ha perdurado a través de los años. Las letras fluían mientras Clara relataba la historia de cómo conoció a su esposo, su primer encuentro en la feria del pueblo, y cómo su amor creció, fortalecido por las adversidades. Mientras escribía, se sumergió en una serie de recuerdos vívidos. Recordó las risas compartidas, las lágrimas en tiempos difíciles, y cómo juntos habían construido su hogar. Cada objeto que había encontrado en la caja contaba una historia, y Clara sentía que era su deber compartir eso con Lucas. Tu padre siempre decía que el amor no se mide por lo que poseemos, sino por lo que damos, continuó, dejando que sus emociones fluyeran en el papel. Te pido que entiendas que lo que realmente importa no es la casa que ves, sino la familia que hemos formado. A medida que la noche avanzaba y las estrellas comenzaban a brillar en el cielo, Clara se llenaba de una renovada energía. Había un propósito en su corazón que iba más allá de la tristeza y el abandono. Concluyó la carta con una reflexión. Espero que algún día puedas mirar más allá de lo material y entender el verdadero valor de nuestras vidas y la historia que llevamos en el alma. Al firmar su nombre, sintió como si un peso se levantara de sus hombros. Había realizado un acto de amor, un acto que podría cambiar la percepción de su hijo sobre la vida y su madre. Al día siguiente, Clara se despertó con la luz del sol filtrándose a través de la ventana. Decidida a que su mensaje llegara a Lucas, decidió que debía entregarle la carta en persona. No puedo dejar que se pierda en el aire, murmuró para sí misma. Preparó un pequeño paquete con el medallón, la carta y algunos de los objetos que había encontrado en la caja, sintiendo que cada uno de ellos era un fragmento de su historia que debía ser compartido. Con el paquete bajo el brazo, Clara salió de casa. El aire fresco de la mañana la envolvía, y aunque su cuerpo estaba cansado, su espíritu se sentía ligero. Caminó lentamente hacia la casa de Lucas, recordando cada paso que había dado en su juventud. Las calles del pueblo la saludaban con familiaridad, pero la imagen de su hijo la impulsaba a seguir adelante. Él debe saber quién soy realmente, se repetía como un mantra. Al llegar a la casa de Lucas, sintió un nudo en el estómago. La puerta estaba cerrada, y un silencio inquietante llenaba el aire. Clara tocó el timbre, su corazón latiendo con fuerza. Esperó unos momentos que parecieron eternos, hasta que finalmente escuchó pasos acercándose. La puerta se abrió lentamente, revelando a Lucas, que la miraba con una mezcla de sorpresa y desdén. «Mamá, ¿qué haces aquí?», preguntó. Su tono frío contrastaba con el calor que Clara sentía en su pecho. «Lucas, necesito hablar contigo», dijo ella, su voz temblando ligeramente. «Hay cosas que no has llegado a conocer sobre nuestra familia, sobre tu padre». Él frunció el ceño, pero Clara no se dejó amedrentar. Con determinación, le extendió el paquete. «Por favor, solo lee esto». Lucas miró el paquete con desconfianza, pero algo en los ojos de su madre lo detuvo. Después de unos segundos de silencio, aceptó el paquete, aunque su expresión seguía siendo escéptica. «No tengo tiempo para historias antiguas», murmuró, pero Clara pudo percibir una chispa de curiosidad en su mirada. «No es solo una historia, Lucas, es nuestra historia», insistió ella. «Te pido que dediques un momento a leerlo. Las cartas, los recuerdos, todo lo que hay aquí es parte de ti, de lo que somos». El joven respiró hondo, y Clara vio un destello de conflicto en su rostro. «Está bien, mamá, lo leeré», finalmente respondió, aunque su tono seguía siendo distante.
Clara sonrió, sintiendo que había dado un pequeño paso hacia la reconciliación. «Te agradezco», respondió con sinceridad, sintiendo que una parte de su corazón comenzaba a sanar. Mientras se alejaba de la casa de Lucas, una mezcla de esperanza y temor la invadía. La historia de su amor, los sacrificios que había hecho, estaban ahora en manos de su hijo, y solo el tiempo diría si los secretos del pasado podrían construir un puente hacia un futuro más brillante. Mientras se dirigía a casa, Clara sintió que una nueva etapa comenzaba. Su legado estaba en marcha, y aunque no podía controlar la reacción de Lucas, había hecho todo lo posible por compartir la verdad. Con cada paso que daba, la resignación se transformaba en un renovado sentido de propósito. Había algo en su vida que valía más que cualquier casa. Era el amor, la historia y la conexión que compartía con su familia. Todo lo demás, incluso el abandono, podía ser superado. Clara notó la mirada de desconfianza en los ojos de Lucas, un reflejo de la distancia que los había separado durante años. Sin embargo, su determinación no flaqueó. «Por favor, solo lee esto», insistió, extendiendo el paquete con sus manos temblorosas. En el fondo de su corazón, sabía que cada palabra que había escrito era un puente hacia su hijo, un intento de reconstruir una conexión desgastada por el tiempo y la indiferencia. Lucas tomó el paquete con hesitación, como si temiera que al abrirlo, desnudara más que simples recuerdos. Se quedó en el umbral de la puerta, mirando a su madre con una mezcla de curiosidad y reticencia. «¿Por qué ahora, después de todo este tiempo?», preguntó, su voz un eco de incredulidad. Clara sintió que su pecho se apretaba, pero continuó firme. «Porque creo que es hora de que conozcas la verdad sobre nuestra familia, sobre tu padre y sobre mí». El silencio se instaló entre ellos, pesado y denso. Finalmente, Lucas dio un paso atrás, haciendo un gesto con la mano que invitaba a Clara a entrar. «Está bien, ven», dijo, aunque su tono seguía siendo cauteloso. Clara sintió una chispa de esperanza encenderse en su interior mientras cruzaba el umbral. La casa, que alguna vez fue un hogar lleno de risas, ahora se sentía vacía y fría. Pero aún así, era el lugar donde su hijo vivía y donde muchas memorias compartidas estaban ocultas. Una vez dentro, Clara tomó asiento en una silla desgastada en la sala, mientras Lucas se acomodaba en el sofá frente a ella. El ambiente estaba cargado de una tensión palpable. Sin más preámbulos, Clara comenzó a hablar. «Lucas, hay cosas que nunca te conté sobre tu padre, sobre el amor que nos unió y los sacrificios que hicimos». Mientras hablaba, Clara sacó el medallón y lo colocó sobre la mesa. La luz del sol que entraba por la ventana lo iluminó, haciendo que brillara como un faro de su pasado. «Este medallón fue un regalo de tu padre en nuestro primer aniversario. Representa nuestro amor y la promesa de que siempre estaríamos juntos, sin importar las dificultades». Las palabras fluyeron de su boca, cargadas de emoción y recuerdo, y a medida que contaba su historia, las imágenes del pasado comenzaron a cobrar vida en su mente. Clara habló sobre los días de su juventud, sobre cómo conoció a su esposo en la feria en el pueblo, la electricidad de su primer encuentro y cómo juntos habían enfrentado desafíos, desde la escasez de dinero hasta las enfermedades que habían asediado su hogar. Lucas escuchaba en silencio, su expresión cambiando lentamente de desdén a curiosidad. Cuando Clara mencionó el Antiguo Testamento que su esposo había dejado, el interés de Lucas se despertó aún más. «Tu padre siempre tuvo un sueño», continuó Clara. «Quería que tú y tu hermana tuvieran un futuro mejor, más allá de lo que nosotros pudimos ofrecer. Él dejó instrucciones claras sobre cómo debía ser nuestra herencia, pero nunca tuvimos la oportunidad de hablarlo. Te lo prometo, Lucas, nunca fue solo sobre dinero o propiedades. Era sobre el amor que queríamos que sintieras siempre,
a pesar de los obstáculos. Lucas frunció el ceño, como si luchara con la idea de que su padre había dejado algo más que solo bienes materiales. «¿Por qué nunca me dijiste esto antes?», preguntó, su voz cargada de un tono que parecía una mezcla de frustración y sorpresa. «¿Por qué esperaste tanto tiempo para hablar de él y de lo que realmente significaba todo esto? Porque siempre creí que debías descubrirlo por ti mismo», respondió Clara, sintiendo que las lágrimas amenazaban con brotar de sus ojos. «Pero ahora me doy cuenta de que he fallado en acercarme a ti. Nunca quise que mi legado se convirtiera en un peso, sino en un regalo». Hizo una pausa, el silencio llenó el aire. «Hay una carta», dijo finalmente, sacando el papel que había escrito la noche anterior. «Quiero que la leas. Es mi última esperanza de que puedas entenderme y comprender a tu padre». Lucas tomó la carta con dedos temblorosos, aún con una expresión de escepticismo en su rostro. La abrió y comenzó a leer en silencio. Clara observaba su rostro, notando cómo su ceño se iba suavizando a medida que avanzaba en la lectura. Las palabras que había plasmado en el papel parecían resonar en su interior, tocando fibras que habían estado dormidas. Mientras Lucas leía, Clara sintió una mezcla de ansiedad y esperanza. «Si esto no funciona», pensó, «todo habrá sido en vano». Pero entonces vio cómo Lucas detenía su mirada en una parte específica de la carta. «¿Es verdad que dejó un testamento?», murmuró, su voz apenas audible. «Sí», respondió Clara, con el corazón latiendo con fuerza. «Y en él tu padre dejó claro que lo que realmente importaba era el amor y la unidad familiar. Todo lo material era secundario, pero al final se lo llevaron las circunstancias y el tiempo». Lucas guardó silencio por un momento, sus ojos aún fijos en la carta. «Oye, ¿por qué nunca me lo dijiste cuando estaba vivo?», preguntó, su voz ahora cargada de angustia y remordimiento. «¿Por qué dejaste que fuera así?». «Porque pensé que encontrarías tu propio camino», dijo Clara, sintiendo que la carga de los años de silencio comenzaba a desvanecerse. «Pero ahora entiendo que he fallado en mostrarte la belleza de nuestro legado. Quiero que sepas que siempre estaré aquí, dispuesta a compartir nuestra historia, a reconstruir lo que se perdió». En ese instante, algo dentro de Lucas pareció romperse. La muralla de desconfianza que había construido durante años comenzó a desmoronarse. Clara vio en sus ojos una chispa de comprensión, una posibilidad de reconciliación. Mientras Lucas continuaba leyendo, Clara supo que el momento de la verdad se acercaba y que quizás, solo quizás, la historia de su familia aún pudiera ser reescrita. La tarde se desvanecía y con ella una nueva oportunidad se perfilaba en el horizonte. Clara sintió que su corazón latía con fuerza, esperanzada de que su legado pudiera al fin encontrar un hogar en el corazón de su hijo. Clara observó a Lucas mientras él desdoblaba la carta con movimientos lentos y calculados. La ansiedad y la esperanza se entrelazaban en su pecho. Cada pliegue de papel parecía contener el peso de todos los años de sufrimiento y amor no expresado. Sin embargo, cuando su hijo comenzó a leer, una sombra de desdén cruzó su rostro. «¿Qué es esto?», murmuró, sus ojos deslizándose por las palabras como si las considerara irrelevantes. «Es mi historia, Lucas. Es nuestra historia», respondió Clara, sintiendo cómo la desesperación comenzaba a apoderarse de su voz. Lucas levantó la vista, su expresión fría y distante. «¿Nuestra historia? Solo veo palabras que intentan justificar tus decisiones. Nunca estuviste allí cuando realmente te necesitaba. Solo apareces ahora porque temes perder lo que te queda». La dureza en su tono era como un cuchillo que cortaba el aire, y Clara sintió que su corazón se encogía. «Te he amado siempre, incluso cuando cometí errores», replicó ella, luchando por contener las lágrimas. «No me malinterpretes.
He tratado de hacer lo mejor para ti y tu hermana. Nunca quise que este legado se convirtiera en una carga. Lucas se cruzó de brazos. Su mirada se desvió hacia el medallón que aún brillaba sobre la mesa. ¿Y qué hay de esto?, preguntó, su voz cargada de ironía. ¿Es solo un recuerdo de tiempos mejores? ¿O hay algo más que no me has contado? ¿Es eso lo que realmente te preocupa? Clara sintió la decepción como un golpe en el estómago. Es un símbolo de amor, de sacrificio. No es solo un objeto, Lucas. Tu padre y yo luchamos para darte un futuro mejor. Quería que supieras que, a pesar de las dificultades, siempre hemos estado aquí en espíritu. Lucas sacudió la cabeza, como si intentara despegarse de esa realidad que Clara planteaba. ¿Y qué hay de mí? Solo he visto cómo te aferras a objetos y recuerdos, mientras que yo solo quería a mi madre de vuelta, no sus cosas. ¿Por qué no me dijiste que valorabas más el pasado que el presente? El dolor en la voz de Lucas despertó algo en Clara, una rabia reprimida que finalmente se manifestó. No es solo el pasado, Lucas. Es todo lo que hemos vivido, las decisiones difíciles que tomé para protegerte. Pero tú solo ves lo que hay aquí, en esta casa, como si fuera un tesoro que puedes reclamar. Lucas se levantó, su frustración desgarrando la atmósfera. Lo que veo es que has estado aferrándote a tus recuerdos mientras yo he estado lidiando con la realidad. Todo lo que quiero es un lugar donde vivir, donde pueda construir mi propia vida. ¿Es eso tan difícil de entender? Clara sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. No se trata solo de una casa, Lucas. Se trata de nuestras vidas, de las decisiones que hemos tomado. Tus padres dejaron algo valioso, pero no es solo material. Es amor, es historia, y tú estás dispuesto a desecharlo todo solo por lo que puedes obtener. En ese momento, Lucas se detuvo, como si una chispa de duda cruzara su mente. ¿Y si no quiero lo que ellos dejaron? ¿Y si solo quiero vivir mi vida sin cargas?, preguntó, su voz ahora más suave. Lo sé, Clara respondió, sintiendo que el hilo de la esperanza aún podía mantenerlos unidos. Pero quizás, solo quizás, esta carga que mencionas podría transformarse en un legado, en algo que te guíe en lugar de atarte. Lucas miró hacia el medallón, su rostro ahora más comprensivo, pero aún reticente. «¿Y si no quiero nada de esto, madre?», dijo con sinceridad, su voz temblando ligeramente. «Entonces, ¿qué quieres, hijo?», preguntó Clara con un tono de voz que mezclaba amor y desesperación. «¿Qué deseas para tu vida? Porque si hay algo que puedo hacer por ti, es escucharte». La mirada de Lucas se suavizó, pero la confusión aún reinaba en sus ojos. «Solo quiero ser libre de esta carga, de esta casa. He vivido tanto tiempo sintiéndome como si el pasado me estuviera atrapando», confesó, su voz más baja. El silencio llenó la habitación, y Clara se dio cuenta de que, aunque había intentado ofrecerle todo su amor, Lucas solo anhelaba entender su propia vida y su lugar en el mundo. Si lo que deseas es libertad, tal vez debas explorar lo que eso significa para ti. No puedo darte respuestas, pero quiero ayudarte a encontrar tu camino, dijo finalmente Clara, sintiendo que una conexión se estaba formando entre ellos. «Uy, si eso significa dejar todo atrás», preguntó Lucas con cautela. «Entonces hagámoslo juntos», respondió Clara, su corazón latiendo con la idea de una nueva esperanza. «Lo que más deseo es que encuentres la paz, incluso si eso significa que debemos dejar atrás lo que hemos conocido». La mirada de Lucas se encontró con la suya, y por primera vez, Clara vio un destello de entendimiento en sus ojos. Tal vez, solo tal vez, había una oportunidad para sanar, para reconstruir lo que se había perdido. Mientras Lucas miraba la carta una vez más, Clara sintió que su corazón se llenaba de esperanza. Era el momento de dejar atrás las viejas heridas y comenzar a construir un futuro juntos, libre de resentimientos. La tensión que había llenado la habitación comenzó a disiparse, y aunque el camino por delante sería difícil, Clara sabía que estaban listos para enfrentarlo, lado a lado.
Por favor, déjame mostrarte lo que realmente significa este legado, dijo Clara, tomando la mano de Lucas. No son solo cosas, son nuestra historia, nuestra conexión, y quiero que la compartamos. El eco de sus palabras resonó en el aire, un puente que los unía, y tal vez, solo tal vez, el camino hacia la reconciliación había comenzado a abrirse. Sin embargo, en lo profundo de su alma, Clara sabía que aún quedaba una verdad por descubrir, una revelación que cambiaría todo. En ese momento, sin advertirlo, la puerta de la verdad se entreabrió, dejando entrever que la herencia de su padre ocultaba secretos que podrían alterar para siempre la relación entre madre e hijo. La historia de su familia estaba lejos de concluir. Clara sintió un mareo repentino, como si el mundo estuviera girando a su alrededor. Sin poder sostenerse más, se dejó caer al suelo, su cuerpo debilitado por el peso de la tristeza y la soledad. Lucas se levantó de un salto, su rostro transformado por la preocupación. «¡Madre!», gritó, corriendo hacia ella. La visión de su madre en el suelo lo llenó de un pánico inexplicable. Clara apenas podía procesar lo que sucedía. El dolor en su pecho se mezclaba con la confusión de la conversación que acababan de tener. La habitación comenzó a nublarse y el eco distante de la voz de Lucas se desvaneció. Cuando volvió en sí, se encontraba en una cama de hospital, con un gotero goteando a un lado. La luz del lugar era fría y estéril, un contraste severo con el calor de su hogar. Una enfermera de cabello rizado y rostro amable la miraba, mientras tomaba notas en una computadora portátil. «Bienvenida de nuevo, señora Clara. ¿Cómo se siente ahora?», preguntó la enfermera, con un tono suave que buscaba confortar. «¿Dónde está Lucas?», preguntó Clara, su voz apenas un susurro, entrelazada con el temor y la preocupación por su hijo. La enfermera sonrió con calidez. «Lo hemos enviado a casa. Necesita descansar. Estuvo muy alterado cuando lo trajimos, pero ahora está más tranquilo. Ha estado muy preocupado por usted». Clara sintió un alivio momentáneo, pero la tristeza la envolvía como una sombra. No quería asustarlo, solo quería que entendiera. En ese instante, sintió una necesidad intensa de compartir su historia, de que alguien supiera la verdad detrás de sus decisiones, la carga que había llevado durante tantos años. La enfermera, al notar su angustia, se sentó al borde de la cama. «A veces hablar puede ayudar. Si desea compartir algo, estoy aquí para escuchar». Con una mezcla de lágrimas y determinación, Clara comenzó a relatar su vida, desde sus días de juventud hasta el sacrificio que había hecho por su familia. La enfermera la escuchaba atentamente, asintiendo de vez en cuando. «Mi esposo y yo trabajamos duro para construir un futuro para nuestros hijos. Todo lo que hice fue por amor. Pero parece que al final todo terminó en resentimiento». Las palabras fluyeron como un río desbordado y Clara sintió que, al compartir su historia, una parte del peso que llevaba se aligeraba. La enfermera, con su mirada comprensiva, la interrumpió suavemente. «Señora Clara, su historia es poderosa. A veces los hijos no ven el sacrificio que los padres hacen por ellos. Necesitan tiempo para entenderlo». Clara asintió y en su corazón una chispa de esperanza comenzó a encenderse. Tal vez había una forma de reconciliarse con Lucas, de mostrarle que el amor que había en su familia no era solo material. «Hay algo más». Clara tomó aire, recordando el viejo baúl en su casa, donde había guardado un testamento que su esposo había escrito años atrás, un documento que podría cambiarlo todo. «Mi esposo dejó un testamento que nunca le he mostrado a Lucas. Tal vez eso lo haga entender lo que realmente somos, lo que significamos unos para otros». La enfermera se mostró interesada. «¿Está seguro de que desea compartir esto con él? Podría ser un gran paso hacia la sanación». Clara asintió, sintiendo una nueva determinación. «Sí, es hora de que sepa la verdad. No quiero que este legado se pierda.
ni que nuestros sacrificios sean olvidados. Con el apoyo de la enfermera, Clara comenzó a plantear un plan. Necesito regresar a casa y encontrar ese testamento. Lucas necesita saber que no solo hay una casa. Lo que dejamos atrás es más que eso. Es amor, recuerdos y sobre todo un legado que puede guiarlo. La enfermera le sonrió, comprendiendo la importancia de este momento. A medida que Clara se recuperaba, la enfermera se convirtió en su confidente, ayudándola a encontrar la fuerza para enfrentar el futuro. Hablaban sobre cómo presentar los documentos a Lucas y la manera de conectar su legado con la vida actual de su hijo. Es un regalo, no solo para él, sino para ustedes como familia. Puede ser el inicio de un nuevo capítulo entre ustedes. Finalmente, Clara fue dada de alta, y aunque su cuerpo aún estaba frágil, su espíritu se sentía renovado. Al volver a casa, la familiaridad del lugar la abrazó, pero en su corazón llevaba la expectativa de un cambio. Al encontrar el viejo baúl, su mano temblorosa se posó en la tapa. Las memorias de su vida juntos la invadieron. Cada objeto allí representaba un rincón de su historia familiar. Al abrirlo, sintió que el tiempo se detenía. Allí estaba el testamento, junto a fotos y cartas que su esposo había escrito. Clara supo que esto era lo que necesitaba para reconectar con Lucas. Con una nueva esperanza, se preparó para enfrentar a su hijo, decidida a mostrarle que su amor no había sido en vano, que, a pesar de las dificultades, siempre había un camino hacia la redención. A medida que Lucas entró en la casa, Clara sintió una mezcla de nervios y expectativa. «Lucas, tengo que hablar contigo sobre algo muy importante», dijo ella, su voz firme. Lucas la miró. Su expresión era de curiosidad y escepticismo. «¿Qué es tan importante, madre?», preguntó, cruzando los brazos nuevamente. Pero esta vez, Clara vio una pequeña apertura, una posibilidad de diálogo. «Quiero que entiendas nuestra historia, lo que realmente hemos construido juntos. Y para ello, necesito que leas esto». Clara extendió el testamento hacia él, sintiendo que ese pequeño gesto podría ser el puente hacia su reconciliación. Lucas tomó el documento. Su mirada se suavizó mientras le daba una ojeada. «¿Qué es esto?», preguntó, aún cauteloso. «Es el legado de tu padre y mío. Es tiempo de que veas más allá de las paredes de esta casa, de que entiendas lo que realmente importa». Lucas se quedó en silencio, el peso de las palabras de su madre comenzando a calar hondo. La verdad que había estado oculta durante tanto tiempo estaba a punto de salir a la luz, y Clara no podía evitar sentir que tal vez este sería el inicio de su sanación familiar. Clara se encontraba en la habitación del hospital, rodeada por el silencio que siempre la había acompañado en los momentos de soledad. A pesar de la fría luz blanca que iluminaba el espacio, su corazón palpitaba con una nueva esperanza, una llama que empezaba a avivarse. La enfermera había sido más que un simple apoyo. Se había convertido en un faro que guiaba su camino hacia la verdad que había mantenido oculta por tanto tiempo. Con cada palabra que había compartido, Clara había sentido que las cadenas del pasado se aflojaban, y ahora estaba lista para enfrentar a Lucas una vez más. Al regresar a casa, Clara sintió el aire fresco de la tarde acariciar su rostro arrugado. La modesta casa, que había sido testigo de tantas alegrías y sufrimientos, parecía esperarla con los brazos abiertos. «Es aquí donde todo comenzó», pensó, mientras se dirigía al pequeño cuarto donde guardaba el viejo baúl. La idea de abrirlo la llenó de nerviosismo, pero también de determinación. Tenía que encontrar el testamento de su esposo, un documento que podría cambiarlo todo. Lucas, al enterarse de que su madre había regresado a casa, mostró una mezcla de alivio y preocupación. La tensión entre ellos aún estaba presente, como un hilo delicado que podía romperse con un solo movimiento. Sin embargo, Clara sabía que debía ser valiente. Cuando lo vio sentado en la cocina, su mirada se desvió rápidamente, como si temiera que ella pudiera leer sus pensamientos. «Lucas»,
comenzó Clara, su voz temblorosa pero firme. Hay algo que necesito que sepas. Él levantó la vista. Su expresión era una mezcla de desconfianza y curiosidad. ¿De qué se trata, madre?, preguntó, cruzando los brazos en un gesto defensivo. Clara respiró hondo, sintiendo el peso de los años de silencio. No solo se trata de lo que has leído en la carta. Hay algo más, algo que tu padre dejó para ti. La mirada de Lucas se endureció, y Clara continuó. Él nunca te mostró el testamento porque quería que entendieras el verdadero valor de lo que teníamos como familia. No se trataba solo de bienes materiales, sino de un legado de amor y sacrificio. Lucas frunció el ceño, como si las palabras de su madre fueran un rompecabezas que no podía resolver. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Qué legado? Solo veo una casa que no vale nada. La frustración en su voz era palpable, y Clara sintió que la herida se abría de nuevo. ¿Y qué hay de nuestros recuerdos? De las noches en que cantábamos juntos, de las historias que compartimos. Tu padre dejó un testamento que no solo habla de dinero, sino de lo que nosotros somos como familia, insistió Clara, acercándose a él, tratando de alcanzar su corazón más que su mente. Lucas se quedó en silencio, y Clara pudo ver cómo sus muros comenzaban a desmoronarse. ¿Por qué nunca me lo dijiste?, preguntó él, su voz ahora un susurro lleno de dolor. ¿Por qué esperaste tanto tiempo? Porque tenía miedo, confesó Clara, con lágrimas en los ojos. Tenía miedo de que no lo entendieras, de que pensaras que solo quería manipularte. Pero ahora sé que tengo que mostrarte la verdad. El testamento está en el baúl. Permíteme que te lo enseñe. Lucas la miró, confundido pero intrigado. Se levantó lentamente y siguió a su madre hacia el cuarto donde el viejo baúl esperaba. Clara lo abrió con manos temblorosas, revelando documentos, cartas y fotos que habían sido cuidadosamente guardados. Al sacar el testamento, su corazón latía con fuerza. «Esto es lo que tu padre escribió», dijo Clara, entregándole el papel a Lucas. «Él quería que entendieras que más allá de lo material, nuestro amor es lo que realmente nos une. Este legado es un recordatorio de lo que construimos juntos». Lucas leyó en silencio, sus ojos recorriendo cada palabra. Clara observó cómo su expresión cambiaba, de la incredulidad a la comprensión. Él sabía que esto podría pasar, murmuró Lucas, su voz temblando. Nunca pensé que me vería así, tan distante. Es hora de dejar atrás ese distanciamiento, dijo Clara, sintiendo que las piezas finalmente encajaban. No quiero que vivas con culpa, Lucas. Quiero que aprendas a apreciar lo que realmente importa. Con el testamento en su mano, Lucas se dio cuenta de que había estado atrapado en su propio egoísmo. Lo siento, madre. No entendía lo que significaba todo esto. Solo veía la superficie, admitió, sus ojos llenos de lágrimas. Clara sintió que su corazón se aligeraba al escuchar esas palabras. El camino hacia la reconciliación es largo, pero estoy aquí para recorrerlo contigo, dijo Clara, abrazando a su hijo con fuerza. En ese momento, ambos comprendieron que el amor podía sanar las heridas más profundas. Lucas se sintió aliviado, como si un peso enorme hubiera sido levantado de sus hombros. A partir de ese día, Clara y Lucas trabajaron juntos para reconstruir su relación. El testamento no solo había revelado la herencia material, sino también la profunda conexión emocional que habían compartido y que podía renacer. Cada día se dedicaban a recordar momentos felices, a construir nuevos recuerdos y a honrar el legado de amor que su padre había dejado. Clara encontró en su hijo un nuevo compañero y Lucas aprendió a valorar a su madre no solo como un ser querido, sino como una mujer fuerte y valiente que había sacrificado tanto por su familia. Juntos comenzaron a sanar, dejando atrás el resentimiento y abrazando la gratitud. La casa, una vez vacía de amor, ahora se llenaba con risas y conversaciones. Clara y Lucas entendieron que el verdadero valor de su hogar no residía en su materialidad,
sino en el amor y la conexión que compartían. Con el tiempo, Clara se convirtió en un símbolo de fortaleza en la comunidad, inspirando a otros a valorar a sus seres queridos. Su historia se convirtió en un recordatorio de que el amor y la gratitud son los legados más importantes que podemos dejar. Y así, en la pequeña villa de San Miguel, Clara y Lucas encontraron la paz que tanto anhelaban, dejando atrás el pasado con una nueva esperanza y un futuro lleno de amor.